Buenos días para todos, bien puedan tomen asiento. Los pequeños pueden pasar a la iglesia infantil. Y bueno, damos gracias al Padre que nos permite hoy congregarnos, reunirnos. Bien puedan los niños, pasen ahí con mi esposita y con la persona que va a estar ahí. Bien puedan. ¿Qué pasó con los pequeñitos? Bueno, es una bendición que los chiquitines puedan tener ese privilegio de un espacio para ellos donde se prepara una palabra de manera tal que ellos la puedan entender, que sea para ellos fácil de digerir. Y creo que el resto de los que estamos acá tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos. Ya algunos ya tenemos, bueno, a nuestros hijos ya grandes, ¿sí? Otros están en esa etapa de empezar a levantar hijos. No es fácil. En ninguna de las etapas es fácil. Yo creo que hijos pequeños, problemas pequeños, ¿sí? Hijos grandes, problemas un poquito más grandes, ¿sí? Y nosotros que estamos más grandes damos problemas a veces más grandes todavía. Entonces, creo que nuestra sociedad, que es tan cambiante, que vemos que las cosas que se hacían o como se hacían antes, ahora ya es diferente. En lo que respecta a la corrección, en lo que respecta a la disciplina en nuestros hijos, vemos que nada es como antes, ¿sí? Que ahora todo es maltrato y hay que tener demasiado cuidado en qué se le dice o cómo se reprende un hijo porque te puedes estar encartando y te pueden estar, yo creo que podemos prender la luz de acá, te puedes estar metiendo en problemas, ¿sí? Por la misma sociedad, porque estamos en una sociedad donde todo es tan cambiante y muchos padres se preguntan entonces cómo sería la manera indicada de criar, de amonestar, de disciplinar a los hijos. Aunque la sociedad cambia y aunque todo es tan variable, algo bien claro es que Dios no cambia y que sus principios no cambian y la palabra de Dios permanece y Dios nos dice cómo hacerlo y lo que Él dijo desde el principio, ¿sí? De cómo criar y cómo amonestar y cómo disciplinar los hijos, eso permanece para siempre y es perfecto y es la mejor manera y es lo que vamos a aprender hoy. Quiero recordarles que ya este miércoles próximo comienza nuevamente el estudio de Romanos, ¿sí? Para las personas que hemos estado viniendo. Recuerden que tenemos horario de 4 de la tarde, ¿sí? Y horario también entonces de 6 de la tarde, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Para los que quieran venir, los que han estado viniendo, arrancamos ya este miércoles que viene. Entonces, quiero que oremos a Dios primeramente por esa palabra. Señor, tú has sido perfecto
y en ti no hay sombra de variación. Y todo, Señor, cuanto tú has dejado plasmado en tu palabra, no cambia, Dios. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Y si nosotros ponemos por obra y en práctica tu palabra en nuestras vidas, Dios, sabemos, Rey amado, que eso es suficiente. Sabemos, Rey amado, que definitivamente tu palabra, Señor, nos da la luz, nos da la guía en todo. Yo te pido, Señor, que por bondad tuya, por misericordia tuya, Señor, hoy seas hablando a cada corazón y a cada vida de los que estamos en este lugar. Que tu palabra haya cabida en los corazones y que tu palabra, Señor, sea obedecida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Entonces, como les decía hace un momento, la gran pregunta para muchos padres es cómo disciplinar a mi hijo, cómo hacerlo de la manera correcta. La escritura dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Sí? Entonces, tiene que haber una manera de hacerlo, pero tiene que ser a la manera de Dios. Yo sé que hay conmigo aquí personas que fuimos levantados y fuimos disciplinados quizás con lo más típico, ¿no? Con la correa. Y nos dieron correa y aquí estamos. Y quizás muchos estén pensando: bueno, yo levanté a mis hijos a correa y ahí están. Son hombres de bien o mujeres de bien. Pero bueno, el hecho de que te haya funcionado con la correa no quiere decir que haya sido la mejor manera. Dios quiere enseñarnos cómo Él lo muestra a través de su palabra. Dios quiere dejarnos ver cómo los métodos de Dios son los mejores y son perfectos. Y bueno, si tú ya tienes tus hijos grandes, dice: bueno, pero es que ya qué, ya los crié, ya los levanté, ya no hay nada que hacer, ¿sí? Yo creo que, como les decía ahorita, en cada etapa Dios nos deja ver cómo hacerlo. Si tienes hijos pequeños, lo que vas a aprender hoy te va a servir demasiado. Si no los tienes, quizás tengas hijos que ya tienen hijos, les puedes compartir esto, ¿sí? O quizás no tengas hijos, los vas a tener después. Pero yo creo que aquí lo que Dios nos va a dejar ver es que realmente Dios es perfecto en las cosas que Él deja instauradas para nuestras vidas. Que Él sabe cómo hacerlo y Él quiere mostrarnos a nosotros cómo hacerlo. La Biblia dice: instruye al niño ¿en qué? En su camino, y aun cuando fuere viejo, se apartará de él. Entonces, primera exhortación: si Dios me está diciendo a mí, te está diciendo a ti, instruye al niño en su camino, entonces hay un reto y hay una responsabilidad que yo tengo como padre, y es recibir de parte de Dios hacia dónde o cómo es que Dios quiere direccionar a mi hijo o a mis hijos. Si yo voy a Dios y sé hacia dónde Dios va a direccionar, qué es lo que Dios quiere para mi hijo, entonces, de acuerdo a eso, a lo que yo he recibido de parte de Dios, de cómo Dios quiere levantar a mi hijo, de cómo Dios lo quiere usar, de qué manera es que Dios quiere que mi hijo vaya siendo instruido en él, esa parte es la que yo voy a empezar entonces a inculcarle a mi hijo, teniendo claro, ¿sí?, el llamado que Dios tiene para mi hijo
y de esa manera poder entonces enrutarlo. Pero si yo ni siquiera tengo claro qué llamado tiene Dios para mi vida, si yo ni siquiera me he interesado por ir a Dios para decirle: Dios, ¿de qué manera es que tú quieres usar mi vida para tu gloria? ¿Cómo es que tú quieres que yo sea un instrumento útil en tus manos? Pues mucho menos voy a saber de qué manera es que Dios va a utilizar y cómo es que Dios quiere encaminar a mi hijo y qué es lo que Dios quiere que mi hijo estudie y a dónde es que Dios quiere que mi hijo vaya. Y bueno, tantas cosas, si no las tengo ni siquiera claras en mi vida porque no he querido ir a Dios, porque no me interesa ser encaminado en la voluntad perfecta de Dios, hermano, va a ser muy difícil que tú puedas encaminar a tus hijos. Eso es una exhortación bien tremenda. La Escritura dice que nuestros hijos son como una saeta, como una flecha en la aljaba de Dios. ¿Cuál es el propósito de una flecha? Que al ser lanzada avance y dé en un blanco. Y es el propósito de Dios. De manera tal que algo bien importante es entender, ¿sí?, que Dios quiere que mis hijos avancen hasta dar en el blanco que Dios tiene para ellos. Pero yo tengo que conectarme con la voluntad de Dios y saber exactamente hacia dónde Dios quiere apuntar con mi hijo o con mis hijos. Y eso nos va a dar a nosotros mucha tranquilidad en cuanto a cómo poder levantarlos, cómo poder guiarlos. Pero también entendemos que esta sociedad hoy en día apunta a una rebeldía muy fuerte. La juventud, la niñez hoy día no respeta límites, no respeta normas, ¿sí? No quiere que se le ponga ninguna restricción, nada. O sea, es tremendo que hoy en día la juventud quiere vivir sin ningún parámetro. Cada quien quiere hacer lo que bien le venga en gana. Tenemos que empezar por enseñar que todo tiene límites en este mundo. El mar tiene un límite. Dios le dijo a las aguas: hasta aquí llegarás y tu furor no pasará. Y uno ve que el mar, con ese furor y esa fuerza tan tremenda, como que llega a un punto en la playa donde se hace lento, tiene un límite. Cuando tú vas en un automóvil o una motocicleta, hay un límite de velocidad. Cuando enciendes una radio, hay un límite en el volumen. Cuando entras a un trabajo, hay límites en el trabajo. Cuando uno va a un centro comercial, a algún almacén, hay letreros que dicen prohibido el ingreso a particulares. Todo tiene límites. Y es algo que hoy en día hace falta que la juventud y que nuestros niños que van hacia allá entiendan que hay límites y que tiene que haber corrección, que tiene que haber disciplina. Pero entonces la pregunta sería: cuando te digo a ti, piensa por un momento, reflexiona sobre lo que tú entiendes por disciplinar o por castigar o por corregir. ¿Qué se te viene a la mente? Cuando yo le digo a un jovencito o a un niño: si tu papá o tu mamá te dice que te va a corregir, que te va a disciplinar o que te va a castigar, si yo le pregunto a tu hijo, ¿qué pensará tu hijo? Que me van a cascar, me van a dar correa, ¿sí? Lo voy a castigar. Déjese, será que lo voy a castigar bien duro para que aprenda. Porque generalmente eso es lo que entendemos, que el castigo o que la reprensión tiene que ver muchas veces con maltrato. Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que empezar a corregir si hasta ahora lo has tomado
de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que Dios dice que Él al que ama disciplina, ¿sí? Que Él corrige al que toma por hijo, entonces ¿tú qué estás pensando? ¿Que Dios te coge a palo? ¿Que Dios te coge a rejo? ¿Que Dios te coge a correa? ¿Cierto que no? Pero entonces, ¿por qué nosotros muchas veces sí relacionamos la disciplina y la corrección con ese tipo de cosas? ¿Será que Dios ha actuado así en nuestras vidas? Yo creo que no. Yo creo que necesitamos cómo entender cómo Dios me ha disciplinado, cómo Dios me ha corregido, cómo en mis desaciertos, en mis rebeldías, en mis desobediencias, en todas esas cosas que no son agradables delante de Dios y que yo he caído en ellas, cómo Dios me ha corregido a mí, cómo he visto la bondad de Dios corrigiendo mi vida. Vamos a entender eso y vamos a mirar hasta qué punto se hace necesario entonces aprender estas cosas. El Salmo 23, versículo 1 al 4, dice que Jehová es mi pastor, muy conocido, ¿no? Esta porción. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aquí viene algo muy importante. Tu vara y tu callado infundirán ¿qué? Aliento. La vara de la corrección, el callado de la corrección. Y aquí, como siempre lo hemos aprendido, que Dios toma de lo natural para llevarnos a entender verdades espirituales. Y aquí se pone como ejemplo, pues, un simple y sencillo pastor. Tu vara y tu callado me dan seguridad, me dan aliento. Cuando hablamos de Oriente, allí donde estamos rescatando esta escritura, es una tierra cálida, ¿sí? Entonces, los viajes con los ganados, con las ovejas, a veces se hacen, digamos, recorridos muy largos. Y como son tierras tan calientes, pues los viajes se hacen bien temprano en la mañana antes de que raye el sol, o ya en la tarde cuando ha caído, se ha ocultado ya el sol. Las ovejitas pues no tienen miedo de seguir esas travesías. Ellas están tranquilas a lo largo del camino, oyen la voz del pastor, ¿sí? Y el pastor que lleva su vara y va golpeando con ella, ellos escuchan y eso les da a ellas la tranquilidad. ¿Qué hace el pastor con esa vara? ¿Qué hace el pastor con el callado? ¿Saben cuál es el callado? El que tiene la curvita en la punta, ¿sí? Ese callado también muchas veces se convierte como un arma en la cual él puede defender las ovejas, ¿sí? De fieras que quieren de pronto atacar el rebaño, pero es al mismo tiempo para la oveja un signo tierno de cuidado, de la presencia del pastor junto al rebaño. Cuando una oveja se está saliendo, ¿sí?, del camino, lo que hace el pastor con el callado es que la toca para que ella nuevamente se encamine. O si de pronto por algún motivo la ovejita se ha desviado y cae y hay que levantarla, él con el callado lo voltea y con la parte curva hacia abajo, ¿qué es lo que hace? La levanta, ¿sí? Si el rebaño es muy grande y alguna oveja está por allá como despistada, como desviándose, muchas veces él coge la vara, ¿sí? Por eso habla de la vara y del callado, la lanza, ¿ya? No para meterle su palazo,
sino para que al caer cerca de ella, ¿sí?, eso la haga alertar y volver nuevamente al camino, al redil. Entonces, yo creo que muchos de nuestros hijos, o aún nosotros, ¿qué ha sucedido? Que hoy en día, digamos que la queja o el problema es porque papá y mamá quizás no entendieron o no han entendido hasta el momento cómo impartir, cómo dar disciplina, cómo dar corrección. Porque quizás lo estamos haciendo a nuestro parecer, o quizás lo estamos haciendo como vimos que nuestros padres lo hicieron entonces con nosotros, y nos damos cuenta de que muchas veces en muchas personas quizás haya recuerdos bien malucos, bien fuertes, de momentos donde tuvieron que sufrir disciplinas bien injustas y bien severas. Pero como así fue como yo aprendí, ¿cuántas veces también hemos nosotros actuado de manera cruel al momento de disciplinar un hijo? Vamos un momento, por favor, a Proverbios 26:3. Mira tan bonito. Proverbios 26:3. Dice: ¿el látigo para quién? El caballo, para las bestias, para las mulas, para los bueyes. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Entonces, aquí ya vamos entendiendo cosas que Dios nos está diciendo. La manera de corregir, manera de infligir disciplina no es ni con correa, no es con el cable de la plancha, no es con el palo de la escoba, no es a punta de chancla, no es a punta de pellizcos, no es a punta de palmadas, no es estrujándolos, no es diciéndoles palabras soeces, no es a punta de gritos. Esa no es la manera correcta de corregir un hijo. Está diciendo que el látigo es para los caballos. ¿Cuántos tienen el recuerdo de que los cogieron con el cable de la plancha? ¿Cuántos con el recuerdo de que le sentaron un palo? ¿Cuántos con el recuerdo de que un día su papá o su mamá, bueno, o muchas veces le sacó sangre? ¿Y cuántas veces te has llenado de rabia? Y es la peor manera de corregir un hijo. Cuando tú estás tullida de la rabia, sacas un golpe, sacas un chancletazo, sacas un palmadón en la boca, sacas un juetazo donde caiga. Dios está diciendo, así no es. Porque si lo estás haciendo así, te estás equivocando fuertemente. ¿O cuántos padres o madres que lo único que saben es gritar? Sáquenle la rabia, un hijo que les obedezca, y eso se vuelve la casa de los gritos. ¡Ay, no sé qué! Y eso es una locura y es horrible. Entonces se vuelve la mamá políglota. ¿En qué idioma quiere que le hable? ¿Qué tal que su hijo le diga, pues hábleme en chino? Tenga su chino. ¿Sí? ¿Cuántas veces quiere que se lo diga? Y usted se lo puede decir 10, 20, 30 veces. ¿Saben que
Una de las cosas que demuestra que un papá o una mamá no tiene autoridad es que tiene que gritar. Cuando usted tiene que gritar para que le obedezcan, es que usted no tiene autoridad. Es la muestra más clara de que no tienes autoridad, que tienes que gritar. Un padre y una madre tiene autoridad cuando usted habla y su hijo tiene tanto respeto que obedece. Pero cuando hay que empezar a repartir golpes, palo, correa y quién sabe cuántas cosas más, eso quiere decir que tú no tienes nada de autoridad. Que aquí el que manda soy yo. Pero ¿qué autoridad es la que tienes? Porque esa no es la autoridad según Dios. Así nos hacen las cosas según Dios. Entonces, ahora, si tú dices, bueno, si aquí me está hablando la escritura de que la espalda, de que la vara, perdón, para la espalda del necio, ¿cómo será que Dios quiere que yo reprenda a mi hijo con la vara? Yo recuerdo que estando mis hijos muy pequeños, ahí está Samuel, y Juan José, que ya tiene 22 años, ellos tenían su vara, ¿cierto, Samuel? Y la tenían a colgadita. Ellos sabían que la embarraban y les decíamos, traiga la vara. No. ¿Sí? ¿Qué es una vara? A una vara eso es un palo. No, una vara no es un palo. Si usted mira, ¿qué es una vara? Una vara simplemente es como, por decirlo de alguna manera, una astilla muy delgadita, que solamente con usted blandirla o sacudirla, ella suena de lo delgada que es. Pero ¿sabes algo? Cuando la siente, eso le pica y le arde. Y era tan tremendo eso, ¿sí? Y a la vez como tan para ellos un asunto de tanto respeto, porque es que de la misma manera que sentían ellos como que eso les pringaba, como que les ardía, así mismo veían que eso a los pocos minutos se borraba, porque no era algo que se hiciera con rabia, con ira, para querer lastimar, para querer golpear, sino para que recordara que había algo que había hecho de manera incorrecta, que así no era. Entonces, no se trata ahora de cambiar la correa, de cambiar el cable, de cambiar la chancla, un poco de cosas para cogerlo a palo, entonces, que porque Dios dice que es con una vara, porque entonces no cambiaría absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, miremos algunos textos en la escritura. Miremos un momento Proverbios 22:15. Mira lo que dice aquí la escritura en Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Uno no tiene que enseñarle a un hijo a que haga lo malo, eso ya está ahí. Uno tiene que enseñarle a un niño a que sea desobediente, o a que grite, o a que haga berrinche, o a que haga pataleta. Eso no se le enseña. Eso dice que eso ya está ligado al corazón del muchacho, ¿ya? Pero que la vara de la corrección lo alejará de él. ¿Cuánta necedad? Pero cuánta falta de corregir correctamente. Hay niños que, Padre del cielo, no los ve. Centros comerciales, supermercados, almacenes, lo que sea. Hermano, toman unas actitudes, una grosería, una altanería
créame, uno lo ve y uno dice, Dios mío, a este niño no hay que decirle, sino, niño, apártate de ese demonio, porque qué cosa tan horrible. Y uno dice, ¿qué ha sucedido en esa vida? Porque es que tantas veces, ¿sí? La misma severidad que un padre puede tener sobre un hijo, la misma violencia que un padre puede imponer sobre un niño, lo hace aún mucho más rebelde, mucho más desobediente. Precisamente por lo mismo, porque ese papá, esa mamá no saben absolutamente corregir, sino que lo que saben es golpear, gritar. Lo que saben es obrar bruscamente, maltratar, independientemente de que sea muy pequeño o de que ya esté más grande. A veces como que esa impotencia ya de no haberlo hecho bien lo lleva entonces a actuar con una cantidad de violencia verbal o violencia física que a la postre no sirve absolutamente para nada. Para nada. Miremos ahí mismo en Proverbios 23, 13 y 14. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas ¿con qué? ¿Con el cable? ¿Con la chancla? ¿Con golpes? No, porque si lo castigas con vara, ¿qué? No morirá, no morirá, no se perderá. Entonces, algo aquí bien bonito, ¿sí? Y es que cuando el pastor de ovejas está llevando su rebaño, recuerde que un pastor no arrea. El pastor va adelante y las ovejas oyen su voz y ¿qué? Y lo siguen. Es así de sencillo, ¿ya? Pero mira algo bien bonito. Y como lo decíamos ahorita al principio, ese pastor sabe que esas dos herramientas, como lo es la vara y el cayado, que son dos herramientas bien tremendas, bien preciosas, que todo pastor las tiene, lo que hacen esas dos herramientas es ayudarle para guiar, para encaminar, ¿sí? Para poder corregir y para poder direccionar a ese rebaño. Un pastor nunca tiene una vara o un cayado para coger sus ovejas a palo, para maltratarlas o para herirlas. Por eso cuando uno como papá entiende que esa varita de la corrección, ¿sí?, se debe aplicar en amor a sus hijos, llamando a su hijo, ¿sí?, poniéndose a la estatura de su hijo, agachándose, poniéndose frente a él y diciéndole, mira, tú cometiste un error, lo que tú hiciste no es correcto, la mentira que dijiste o el grito o lo que sea que haya hecho, si tú le explicas y le hablas y le dices, mira, por esto te voy a corregir, y tú no enciendes a herir, a maltratar y a golpear a tu hijo, créeme que con ese solo varacito él va a entender. Con solo que sienta que le arde y que le dolió un poco, él va a saber que hay cosas ahí que no son correctas. Y te va a agradecer más adelante porque supiste corregirlo en amor, porque supiste explicarle, porque nunca se sintió herido, maltratado ni golpeado por ti. Pero cuando lo que hacemos es traque su bofetada y lo dejamos ahí herido, chorreando sangre, dígame, realmente en esas circunstancias, un hijo ¿cómo va a entender el amor de Dios y la corrección de Dios como padre si el ejemplo que tú le estás dando es algo completamente contrario a lo que Dios haría?
Por eso te decía al principio, cómo Dios te ha corregido a ti. Cómo Dios ha traído disciplina a tu vida, a mi vida, cuando tú y yo nos hemos equivocado. Cómo Dios lo ha hecho contigo. Yo creo que Dios primero nos enseña y nos deja ver nuestros errores. Yo creo que Dios nos llama a cuentas. Y aunque tenemos que asumir nuestros errores, nunca nos sentimos maltratados por Dios, ni golpeados por Él. Es algo bien bonito para tenerlo en cuenta. Proverbios 10:1. Mira lo que dice. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza ¿para quién? Para su madre. Y los hemos visto, ¿no? La cantidad de mamás y papás pasan unas vergüenzas tremendas. Tremendas. ¿Por falta de qué? De corrección. 13:24 de Proverbios. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Porque ya está el otro extremo. ¿Sí? El otro extremo ya no es el que por todo golpea, maltrata, grita, hiere. El otro extremo, ¿cuál es? El papá que no hace nada, que ve a sus hijos hacer y deshacer, que ve a sus hijos que están actuando incorrectamente, que están tomando acciones que no son, que están hablando incorrectamente, que están gritando, que están desobedeciendo y no hacen absolutamente nada con su hijo. Y ahí lo dice claramente, que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, ¿sí? Pero que el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Qué quiere ir desde temprano? No es de las 4 de la mañana ya dándole duro, ¿sí? Como le preguntaban a un viejo sabio, ¿y a qué edad debo empezar a corregir a mi hijo? Y el sabio le preguntó, ¿qué edad tiene tu hijo? Tiene 1 año. Has perdido 1 año de tu vida. Siempre hay que estar ahí corrigiendo. Siempre hay que estar ahí exhortando. Siempre hay que estar ahí enseñando. Siempre hay que estar ahí disciplinando, restringiendo, diciendo no a muchas cosas, pero mostrando con el ejemplo, ¿sí? Y hablando con lo que es la palabra de Dios. Miremos entonces Proverbios 17:25. Proverbios 17:25. Dice, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Creo que más claro para dónde. 19, 18 y 19. Proverbios, ¿no? 19, 18 y 19. Yo lo voy a leer. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira ya hará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Uf, qué versículo tan claro, ¿no? Muy claro, muy claro. Castígalo entre tanto que hay esperanza. Ya llegó un momento en la vida del ser humano donde ya por falta de disciplina, por falta de corrección, ya ese muchacho ha creado un patrón de conducta tan tremendo en su mente y en su corazón, que si tú no lo supiste hacer cuando estaba más pequeño, ya llega un momento, hermano, en que ore por un milagro. Ore por un milagro, porque ya se creó un patrón de conducta. Pero yo toda mi vida le enseñé, lo traté bien, lo corregí, nunca fui violento. Muy bien. Que dé cuenta entonces ese hijo a Dios, porque tuvo un padre, una madre, que en amor lo corrigió, que en amor le enseñó las cosas, sí. Pero ¿qué pasó? No quiso obedecer, siguió sus propios caminos. Dará cuenta a Dios. Pero si ese muchacho se ha desviado, si ese muchacho ha tomado un camino de rebeldía, si ha tomado caminos que no son,
porque en su casa lo que recibió fue maltrato, agresión y una disciplina incorrecta, pues yo le responderé entonces a Dios como padre por lo mal que hice, por la manera como lo traté. Yo creo que aquí es de asumir responsabilidades. Yo tengo mis 2 hijos y con mi esposa hemos tratado siempre de darles el mejor ejemplo. Hemos fallado, claro que sí, pero si ellos el día de mañana toman decisiones que no son, yo puedo decirle al Señor: Señor, siempre procuré darles con mi esposa el mejor ejemplo, que ellos sean responsables delante de ti, que ellos te den cuentas a ti. Pero cuando un papá ha hecho mal la tarea y lo que ha hecho es dar un mal ejemplo, y lo que ha hecho es maltratar, y lo que ha hecho es herir, y lo que sus hijos tienen son recuerdos de abusos, y usted quiere que anden derechitos, hermano, dele cuenta a usted al Señor. Pero aquí lo dice claramente: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y recuerda, ese castigo no tiene que ver con golpes, no tiene que ver en absolutamente nada con maltrato, con violencia, nada de eso. Es aprender de la mano de Dios cómo reprender, cómo enseñar, cómo exhortar. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencia, ¿qué va a hacer? Va a añadir más y más males. Proverbios 29, 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará ¿qué? Alegría. Dará descanso a tu alma. Leamos este último, hay muchos más versículos, pero bueno. El 20:30, ahí atrásito. Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo. El castigo purifica el corazón. Bien, entonces, yo creo que aquí la Biblia nos deja ver algo bien claro, y es que nosotros debemos reconocer, ¿sí?, claramente el contexto espiritual. La vara en toda la escritura siempre simboliza guianza, la vara simboliza protección, la vara simboliza autoridad, la vara simboliza corrección. Miremos, cuando habla de autoridad, está hablando de autoridad tanto humana como divina. La autoridad humana en Jueces 5:14. Jueces capítulo 5, versículo 14. Mira cómo dice aquí Jueces 5:14. Y creo que es bien claro acá el Señor en este versículo. Dice, él respondió, Jueces, ¿sí? Jueces 5:14. Listo. Dice aquí la escritura: de Efraín vinieron los radicados en Amalec en pos de ti, Benjamín entre los pueblos, de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían ¿qué? Vara de mando. ¿Sí? Los principales en cada una de las 12 tribus, ¿sí? Cada uno tenía lo que llamaban una vara, pero esa vara simbolizaba que para las demás personas del pueblo, que ese hombre tenía autoridad. No era que cogiera esa vara para pegarle al resto del pueblo, no, era un símbolo de que tenía la autoridad. ¿Ya? Cuando un hijo ve la vara como un símbolo de corrección y de autoridad, eso le genera respeto. Y entiende que la persona, en ese caso el papá o la mamá, son los que tienen sobre él una autoridad, y que ese niño, ese joven, tiene un respeto, demanda un respeto hacia el padre
o hacia la madre. No porque lo coge y lo maltrata, sino porque es quien lo guía, quien le enseña y quien le muestra la manera correcta de hacer las cosas. Primeramente, ¿con qué? Con su ejemplo. Con su ejemplo. Porque cuando la persona cree que tener autoridad es gritar y decir cómo se hacen las cosas sin dar primeramente a la persona el ejemplo, eso no genera ningún respeto en un hijo. Lo que genera eso en un hijo cuando tiene un papá o una mamá que exige respeto, que exige obediencia, que exige una cantidad de cosas en el hogar, pero no ve ese ejemplo en el padre, eso lo que genera en un hijo es rabia. Porque como mi mamá me está exigiendo a mí que respete cuando ella me trata a mí con insulto. Como mi papá me está exigiendo a mí que respete en la casa cuando yo veo que mi papá le grita a mi mamá y que la maltrata. Pero cuando tú ves que tu hijo está maltratando o está gritando a alguien en casa, a sus hermanos, a su papá o a su mamá, y tú has tenido todo el respeto, tú tienes toda la autoridad para exhortarlo y para corregirlo, porque él ha visto en ti un ejemplo completamente claro. Como mi papá me está diciendo a mí que sea un hombre de bien, que me comporte bien, cuando yo lo veo llegar borracho, vuelto nada a la casa, hablando una cantidad de cosas, ¿cómo me va a exigir a mí? Entonces, ¿qué genera eso en un hijo? Rabia. Porque todo tiene que partir primeramente ¿de qué? Del ejemplo que nosotros debemos dar a ellos. Queremos que nuestros hijos sean honrados, ¿sí? Cuando nosotros actuamos muchas veces corruptamente. Diga que yo no estoy. Conteste el teléfono y diga esto y esto. Pero después le estoy diciendo a mi hijo, no mientas. ¿Usted por qué es mentiroso? Pues que usted mismo le ha enseñado a mentir. Ajá. Sí, ahorita tocamos el punto que dice el hermano Jorge, que es bien importante, sí, lo que él dice es cierto, que tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Exacto, exacto, o sea, ese es el decir, que tenemos que ser amigos de nuestros hijos, pero primeramente tenemos que ser ¿qué? Padres. Porque ¿qué hace un amigo? Un amigo es compinche, alcahuete, y cubre, y bueno, una cantidad de cosas, ¿ya? El hijo tiene que entender que mi papá primeramente es mi padre, del que recibo corrección, del que recibo guianza, de la persona que me hace ver lo que estoy haciendo mal, no para encubrirme, sino para corregirme. Eso es bien importante y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y gracias, hermano Jorge. Entonces, autoridad, ya lo vimos ahí, ¿no? Los principales tenían ahí su vara. Y en la parte divina, Éxodo 4:12. Éxodo 4:12. Dice la palabra del Señor: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que debas de hablar. ¿Sí? Estamos mirando, perdón acá, estamos mirando entonces Éxodo 4:20, perdón, Éxodo 4:20, saltemos ahí al 20. Y dice: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de ¿qué? La vara de Dios en su mano. ¿Recuerdan todo ese episodio cuando Dios designa a Moisés? Y recuerdan todo lo que significó la vara y el momento en el que el pueblo va a cruzar el mar y Dios le dice: extiende tu vara. ¿Y qué sucedió con el mar? Se abre. O sea, mire que todo es tan bonito y tan espiritual, ¿sí?
que lo único que simbolizaba con eso era la autoridad de Dios, que la autoridad de Dios estaba sobre esa persona. Y que esa autoridad de Dios sobre esa persona le daba a esa persona el poder hablar, el poder guiar y el poder dirigir un pueblo. ¿Hacia dónde debían de ir? ¿Qué era lo que debían de hacer? ¿Bajo la autoridad de quién? Bajo la autoridad divina, bajo la autoridad de Dios. Pero si nosotros queremos tomar solamente una vara, ¿sí? Para que eso le infunda a un hijo quizás miedo, quizás temor, ya, pero sin llevarlo primero a entender que todos los principios tienen que estar basados en lo que Dios dice, en lo que Dios manda, en lo que Dios ordena, y que por eso esos principios se han establecido dentro de un hogar, dentro de una familia. El hijo no va a entender que lo que tú estás queriendo enseñarle o lo que tú estás queriendo corregir en él es un principio que viene de parte de Dios. Alguna vez les conté cuando uno de mis hijos, ¿sí?, llegó a casa a decirme, ¿sí?, papá, yo puedo decir groserías. Seguramente él veía que decir groserías como que lo hacía ver grande o fuerte o no sé qué cosa, ¿sí? Pero entonces vino y me dijo, papá, yo puedo decir groserías. Y yo, pero ¿usted qué estará pensando? Yo le dije, mira, hijo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo no puedo estar detrás de ti las 24 horas del día. Pero mira, Dios dice en su palabra. Entonces lo llevé a la escritura. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la edificación. Dios dice que de tu boca no pueden salir palabras groseras, porque a Dios eso no le agrada. Se quedó mirándome. Bueno, ya entiendo. Porque si yo le digo, ¿cómo así que grosería? El día que yo lo escucho a usted decir una grosería, créame que le pongo la mano. Es ser vulgar. Él no va a entender. No entiende. Porque tú y yo lo tenemos que llevar ¿a qué? Al pensamiento de Dios. ¿Qué dice Dios de eso que Él está pensando? ¿Qué dice la palabra? Y si yo lo escucho decir una mala palabra y ya le he enseñado y le he mostrado y él en mí no ha escuchado, maltratarlo ni a él, ni a su mamá, ni a su hermano, ni a nadie más, y le he enseñado, tengo la autoridad entonces para decirle, venga papito, la colita, pum, y que le pique, no más. No necesito tu hilo. Ya, tú sabes que Dios dice que eso no es correcto. ¿Sí me estoy haciendo entender? Mire, esto es lo diferente al maltrato, a los golpes, a los gritos, a los chancletazos, a los fuetazos, al cable de la plancha, donde no solamente lo estoy llevando al maltrato, sino que también muchas veces ni siquiera yo le estoy dando el ejemplo correcto. Hablo mal, me expreso mal, pero quiero que mi hijo pequeñito sea un ángel a la hora de hablar. Pues de pronto sea un ángel, pero caído. Y lo escuche usted hablar igualito como usted habla. Yo creo que vamos entendiendo esto, ¿no? Entonces antiguamente la vara, sí, que llevaba una persona, se consideraba una posesión personal y valiosísima. Cada líder, como lo veíamos ahorita, llevaba entonces su vara en su mano y entendían, este es el que tiene la autoridad. Este es el que guía, el que enseña, el que nos habla, ¿sí? Ojo con eso, padres, ¿ya? Dios utilizó entonces esa vara de Moisés. ¿Recuerdan el momento en que la convierte en serpiente cuando Moisés y Aarón se presentan ante Faraón? ¿Ya? ¿Qué mostraba eso? La autoridad que tenían de parte de Dios, enviados de parte de Dios, ese símbolo de autoridad ante Faraón, ante los ancianos y ante las tribus de Israel. Hoy nosotros nos encontramos con muchos padres con miedo, un miedo tremendo de asumir el rol de autoridad,
Pues muchos padres ejercen una autoridad extrema, o sea, todo a los extremos, o demasiado temblorosa o demasiado severa. Nos vamos a los extremos, muerte o impunidad, ¿sí? O todo o nada. De eso no se trata. Tristemente somos la generación que crecimos teniéndole temor a nuestros padres, pero que hoy le tenemos temor a nuestros hijos. Seguro, hay padres que tienen miedo que su hijo les pegue. Hay padres que tienen miedo que su hijo se ponga bravo, que se enoje. No, ¿qué tal si yo le digo a ese muchacho que no, acaba con todo? No sé si algunos de ustedes vieron ese caso de esta mujer que mostró por Facebook cómo le quitó el celular a su hijo y cuando regresó a la casa le había acabado con todo. Televisores, espejos, mesas, todo. Y esa mamá lloraba. O sea, qué tremendo que la generación de padres de hoy le esté teniendo miedo a los hijos. Entonces, para evitar una confrontación, mejor lo dejan hacer lo que el muchacho quiera, para no tener un alegato. Porque es que ese muchacho no escucha a nadie, porque es que no obedece, porque es que es muy grosero, porque es que es muy altanero. ¿A qué hora las cosas cambiaron de esa manera tan fuerte? Te repito, crecimos teniéndole temor, respeto a nuestros padres, pero hoy le tenemos temor a nuestros hijos. Y vuelvo y te lo repito, nos vamos a los extremos. O nada de disciplina, en muchos casos, o ya maltrato terrible, en donde ninguno de los dos extremos sirve absolutamente de nada, donde lo único que sirve es la exhortación, la amonestación en la disciplina de Dios. Si yo no estoy conociendo el carácter de Dios, si yo no estoy conociendo la manera como Dios lo hace, créeme, vas a seguir fracasando y no vas a saber nunca cómo hacerlo. Siempre los hijos van a querer saber cuán vigoroso, cuán firme es su líder, su papá, su mamá, y tarde o temprano, siempre tarde o temprano, un hijo va a desafiar la autoridad. Tarde o temprano van a querer saber si verdaderamente tú eres capaz o no de castigarle. Lo llevan a uno al límite. ¿Recuerdan cuando les comenté? Cuando uno de mis hijos llegó a decirme: papá, mamá, usted no me pueden castigar. Si usted me sigue dando con la varita, yo puedo ir a bienestar familiar y demandarlos. Era una chichigüita. No sé, segundo o tercero de primaria. Y me llega con ese cuento. Y yo, qué bueno, entonces hagamos una cosa. Igual, yo te voy a seguir castigando. Lo voy a seguir haciendo. Puedes ir y demandarnos. No importa. Yo voy a ir y voy a decir que sí, que yo lo hago. Y voy a explicar por qué lo hago. Quizás me metan a la cárcel. Y a ti te lleven de la casa. Y te van a dar otros papás. Quizás te lleven para otro país. ¿Sí? Lejos de nosotros para que no nos vuelvas a ver. Y hasta de pronto te entregan una pareja de gays o de lesbianas para que te cuiden. Entonces así quedamos, ¿listo? Es que va así mirando como que la idea no le gustó mucho. Quieren intimidar, pero desde pequeños, ¿sí? Ellos quieren desafiar la autoridad porque quieren ver qué tan fuerte es su líder. Y siempre frente a esos retos, sea la edad que tengan, pequeños, medianos o grandotes, siempre hay tres respuestas de parte de los padres. Está el padre agresivo, el pasivo o el que tiene autoridad. Lo que venimos hablando. El padre pasivo no hace nada. Yo no sé qué hacer, esos muchachos de hoy en día no saben uno cómo actuar, y yo mejor los dejo, y no hacen nada. ¿Ven qué pasan las cosas? ¿Recuerdan lo que sucedió con el sacerdote Elí? Veía cómo sus hijos abusaban del servicio en el templo, hacían lo que querían, fornicaban con las mujeres en el templo. ¿Y qué les dijo? Muchachos, es que me andan contando esto y esto, pero no me parece bien lo que ustedes hacen. Eso fue toda la exhortación.
Dios le dijo: mira, ¿sabes qué? Vas a perder a tus 2 hijos. Y cuando menos pensó, le trajeron la noticia que habían muerto. Cayó de espaldas, se desnucó. Un padre completamente pasivo. Hogares donde no hay normas, donde todo el mundo hace lo que quiere, donde no hay quien imponga normas, donde no hay quien imponga límites. Y qué tremendo que cuando un hijo se cría sin límites, lo que se está haciendo con ese muchacho es simplemente abandonarlo. Eso es abandono. Cuando no hay límites, es dejar a un muchacho al abandono, a su suerte, porque jamás va a respetar. Tú ves que hoy en día no hay respeto ni por la policía, ni por los profesores, ni por los jefes. Hoy en día los muchachos se levantan, golpean, gritan y hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque no hay respeto por la autoridad. Y si eso no nace desde el mismo hogar, donde se tiene que entender, ¿sí?, que hay una autoridad en el hogar, que se tiene que escuchar, que se tiene que obedecer, ¿ya?, que se tiene que respetar. Si nosotros como cristianos no estamos entregando esa luz para que se encienda, ¿qué va a pasar entonces en unos pocos años? ¿Qué va a suceder, hermanos? Si nosotros estamos apagando esa luz y no se está entendiendo eso, no hay esperanza. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero en cuanto a esa luz que debe alumbrar en tu hogar, en cuanto a corrección, a disciplina, a amonestación, ¿cómo se está reflejando esa luz en tu casa? Estoy seguro, segurísimo que aquí hay padres y madres que ya no saben qué hacer con sus hijos. ¿Y cuántos años tiene? No, tiene 8, tiene 14 y ya están locos, desesperados, porque no saben cómo hacerlo. Otros quizás con los hijos más grandes, donde definitivamente ya se me salió de las manos. ¿Y qué pasó entonces con la instrucción? ¿Qué pasó entonces con lo que Dios ha enseñado entonces a mi vida? Yo creo que cuando uno no sabe darle el uso a algo, ese algo se desperdicia y se derrama. Hace unos meses atrás que me regaló mi esposa y mis hijos este celular, yo dije, bueno, qué chévere, una aplicación bien para poder leer la Biblia ahí. Mi hijo me bajó una aplicación excelente. Cuando yo empecé a mirar esa aplicación, yo dije, uy, pero tiene concordancia, tiene cómo resaltar, tiene maneras de cómo leerlo, tiene diferentes versiones, me lleva a episodios de la historia, y cada vez que lo miro puedo extraer cosas nuevas de ahí. Y eso me da la oportunidad de usar de tantas maneras una simple aplicación. Pero cuando uno tiene la herramienta y no la sabe utilizar, la desperdicia. Cuando uno tiene la herramienta de Dios para criar, para disciplinar, para amonestar a los hijos y no la usa, se desperdicia, se pierde. Porque aunque la tienes ahí, lo haces a tu manera. Lo haces como tú piensas que es, como quizás viste que lo hicieron contigo, pero no estás viniendo a la instrucción, a cómo Dios me dice, ¿sí?, que debo de hacerlo. Y como te dije, para muchos padres, ya hoy por hoy, a la edad que tienen sus hijos, oren por un milagro. Oren por un milagro. Dios lo puede hacer. Dios sabe cómo quebrantar. Dios sabe cómo obrar en ese hijo. Pero los que quizás tienen hijos más pequeños, que están a tiempo, por favor, háganlo correctamente. Háganlo correctamente. No maltraten a sus hijos. No los golpeen violentamente. No estén repartiendo golpes, palazos. No estén dando gritos y solamente cantaleta. Háganlo correctamente. Primero, humíllense ustedes como padres delante de Dios
Dígale: Señor, yo necesito ser quebrantado, obedecerte a ti, dar ejemplo en todo, para yo poder asimismo corregir a mi hijo en la instrucción y en el ejemplo que tú has dado a mi vida. Si eres consciente que tienes hijos y que la impotencia te lleva a actuar incorrectamente, hijos ya un poco más grandes, y esa impotencia te lleva, hermano, a decir cosas, a actuar con violencia, a gritar, a tener enfrentamientos con tus hijos. ¿Cuántos padres que se enfrentan? Y el papá dice y el hijo responde, y el papá grita y el hijo grita más duro, y luego se mete la mamá, y eso se vuelve un bonche tremendo en la casa, porque no hay quien obedezca, porque no se sabe cómo un hijo más grande, cómo corregirlo. Dios sabe cómo hacerlo. Pero si tú y yo vamos a seguir actuando de esa manera, estamos apagando la luz, y lo vamos a estar haciendo como el mundo lo hace. No es ni pasivo haciendo nada, ni agresivo. Es como Dios lo quiere mostrar, como Dios lo quiere enseñar a cada uno de nosotros. Yo quiero, de pronto, para terminar y no hacer más largo esto, porque habría mucho más de qué hablar aquí, simplemente dejar aquí una exhortación a cada uno de ustedes, y es que nosotros definitivamente, como les decía ahorita, como luz del mundo y como sal de la tierra, necesitamos entender que hemos sido llamados a pastorear nuestra casa. Tú eres un pastor, una pastora de tu hogar, y Dios quiere que si ves caer a tu hijo, tú sepas cómo levantarlo con el cayado. Que si ves equivocar como tu hijo se equivoca, que sepas también entonces cómo corregir a tu hijo, cómo exhortar entonces a tu hijo. No tengas temor de que tu hijo se equivoque. No pretendas tantas veces: es que yo quiero evitarle a mi hijo el sufrimiento, yo quiero evitarle el dolor, yo quiero. No. Es un error. Nuestros hijos tienen que entender que el sufrimiento también hace parte de esta vida, pero tenemos que enseñarles cómo asumir los errores que ellos cometen en la vida. Job dice algo muy tremendo en el capítulo 5, versículos 5 y 6. Me lo compartió alguien y me impactó mucho esa palabra. El 6 y 7 dice: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volver por el aire, así el hombre nace. ¿Para qué? Para la aflicción. Vamos a tener que afrontar problemas. 5, versículos 6 y 7. Porque como la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volver por el aire, así el hombre nace. ¿Para qué? Para tener aflicción. Nuestros hijos tienen que entender eso. Y tú y yo tenemos que darle a nuestros hijos también la oportunidad y ser conscientes de que un día también ellos se van a tener que equivocar. Tú y yo, ¿cuántas veces nos hemos equivocado? Muchas veces. Pero aún cuando él se equivoque, ya también voy a estar ahí para saberlo corregir, para saberle enseñar, a pesar de que se haya equivocado, a pesar de que haya fallado. Pero que no nos llevemos de impotencia, y que a la vez también entonces nuestros hijos no sepan muchas veces cómo asumir el fracaso, cómo asumir
el error en sus vidas y se llenan de una frustración, de una impotencia y de una cantidad de cosas en su vida que los llevan sencillamente a no saber cómo asumir, cómo enfrentar esos retos en la vida. Aprendamos entonces esto hoy de parte de Dios y aprendamos entonces también a corregir. Vamos a estar de pie, vamos a orar a Dios. Señor, damos gracias a ti, Padre. Señor, entendemos que hay una tarea que realizar, que hay una tarea, Señor, que nos has encomendado. Señor, si hay algo que hoy por hoy sufre tanto desmoronamiento, tanto resquebrajamiento, es el hogar, es la familia. Lo que típicamente se ha llamado la base de una sociedad, pero lo que es ante ti y ante tus ojos aquello que tú mismo desde el principio instauraste. Se unirá al hombre a su mujer y será una sola carne, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Tú has dado este legado, Dios, y tú has dado una importancia tremenda, tremenda al hogar, a la familia. Y por eso, Señor, desde siempre tú has tomado al hombre de tu mano para corregirle, para enseñarle en amor. Desde el principio, cuando el hombre decidió no creerte, tú decidiste acercarte al hombre, buscarlo y hablar con él. Tú le dijiste: Adán, ¿dónde estás tú? Adán, has comido el árbol que yo te mandé no comieses. Tú no lo golpeaste, tú no lo heriste, tú no lo humillaste, tú no lo gritaste. Tú hablaste con él. Tú lo llevaste a asumir unas consecuencias, pero ahí estabas con él, dándole fortaleza. Señor, perdónanos, porque quizás muchos de nosotros hemos entendido que disciplinar, que corregir es gritar, es maltratar, es golpear. O quizás otros hemos entendido que definitivamente nada que hacer y hemos actuado pasivamente. Señor, necesitamos aprender de ti y entender que tú no pasas el pecado por alto, que para ti el pecado no es algo liviano, algo ligero, algo que no importa, sino que tiene unas consecuencias, pero que esas consecuencias vienen de la mano tuya con amor. Quizás nos duela, pero recibimos tu refrigerio. Que asimismo, cuando corregimos a nuestros hijos, que sus actos muchas veces tienen unas consecuencias, pero que lo hagamos con amor. Que mi hijo entienda que lo disciplino porque lo amo. Que mi hijo entienda que lo disciplino porque lo quiero ver crecer temeroso delante de ti. Que mi hijo entienda que si yo inflijo algún castigo en él, no es porque lo quiera acabar, no es porque quiera el mal para él, es porque quiero que él entienda que hay límites que se tienen que respetar y que es lo mejor para él siempre.
Da sabiduría, Dios, a cada uno de los padres que estamos aquí. Algunos tienen hijos más grandes y algunos quizás sufren de ver esa rebeldía, ese desamor, esa desobediencia. Y pasan tantas cosas incómodas, dolorosas. Señor, yo te pido sabiduría para esos padres que aún tienen a sus hijos allí y no saben cómo corregirlos. Quizás hay padres aquí que tienen hijos más grandes todavía, que quizás ya no están en casa, pero que también se están portando mal. También, Dios, esos padres necesitan sabiduría. Ver a sus hijos quizás destruyendo un hogar, siendo infieles a su cónyuge, quizás embriagándose, haciendo malas cosas. Y dice, ¿cómo hablo con mi hijo? ¿Cómo lo exhorto? Quizás ese hijo necesita corrección, pero ¿cómo dar corrección? Quizás otros tienen hijos más pequeñitos y no sabían hasta hoy, pero hoy lo han entendido y lo han escuchado. Que esos niños, Dios, no se sientan ultrajados, golpeados ni maltratados, que se sientan amados y corregidos, pero que cada papá y cada mamá seamos un testimonio vivo. Que la primera corrección venga del ejemplo. Que la primera corrección venga cuando yo abro mis labios y le digo, esto no lo debes de hacer. Nunca lo has visto en mí, nunca lo has escuchado en mí, no me has visto proceder así, porque no es correcto. Que lo puedan ver en papá y en mamá, y que sientan que lo que ese papá, esa mamá les dice es verdad, porque lo han visto. Y al ser corregidos con una simple varita, lo reciban en amor delante de tu presencia, Dios. Gracias, Padre. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre.